¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes. Recién estamos iniciando este que es creo que el cuarto conversatorio, ¿eh? Y en esta oportunidad vamos a saludar. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Eh? Hola Buenas Andrés, ¿qué tardes, ¿cómo les tal? va? ¿Cómo les va? Hola Vamos a Mariana. esperar a las dos señoras que están enfrente. No las conocen, son de la Facultad de Ciencias Químicas. Pero vamos a ver desde acá si se va prendiendo la gente. ¿Ah? Ya tenemos algunas personas que nos están mirando. Todos los comentarios y preguntas que quieren, porque esta transmisión se hace en directo por el Facebook del CEPRAN, las pueden escribir acá, donde los hemos saludado nuevamente. Y yo voy a ser de moderador. Mi nombre es Andrés Urrutia. Hola Viviana, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Ya pueden ir escribiendo. Esto parece un programa de radio en vivo, les digo, ¿eh? Entonces acá vamos viendo con los ojitos quiénes nos están viendo en directo y después se pasa en diferido, como se decía antes, ¿eh? Viviana Vargas, ¿cómo les va? Y vamos a hablar de un tema que ocupa a toda la población en los medios. eh, Masivos de comunicación, pero también en la conversación de las personas mayores. Y para quienes no conocen, el CEPRAM es una organización que trabaja con personas mayores de hace 20 años. Estamos cumpliendo los 20 años en el medio de la pandemia, o sea, sin gente mayor, Y porque está todo el bueno, mundo guardado. pero están cumpliendo los 20 años, que es lo Estamos cumpliendo importante, los se 20 está años. cumpliendo. Mm. Nunca nos hubiéramos imaginado así. Hola ¿Y quién? Maite. Sí, sí. Eh, Y acá Liliana Michelotti, gracias, todo lo que necesitamos escuchar. Y para decirlos claramente, vamos a dirigirnos especialmente, cuando digo especialmente, a lo que hace a las preocupaciones y a las vicisitudes de las personas mayores, que son las que en términos de esta pandemia tienen mayor vulnerabilidad frente al COVID. Y para quienes lo de la vacunación es una materia muy importante, ¿no? Luciano. Muy importante porque es una de las posibilidades reales de disminuir los periodos de encierro, de a poco volver a cierta actividad, además de todo lo que ha sucedido en términos psicológicos, pero hoy nos vamos a dedicar, miren, la persona que ustedes tienen arriba a la derecha es la doctora Mariana Macioni, ¿eh? Vamos a empezar, que está saludando. ¿Cómo le Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Un Ella gusto, es un gustazo estar acá. ¿eh? Doctora en, bueno, no hay en ciencias químicas, es doctora en bioquímica, ¿eh? Y docente En universitaria ciencias químicas, en así ciencias es químicas, así es el doctorado, el título. profesora Ujú. de la Universidad Nacional, investigadora del CONICET y presidenta de la Sociedad de Inmunología. Pero además, miren, todos estamos de combo, ¿eh? Con ella la acompaña colega también de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Químicas. Un orgullo la Facultad de Ciencias Químicas, la verdad, para la Universidad Nacional, hay que decirlo, por todo lo que ha aportado en estos Ay, últimos gracias 100 años, no, Andrés. en serio, a la ciencia, al La conocimiento, la queremos verdad. mucho. ¿Eh? Y bueno, Belkis, Angélica Maleto también es doctora, también está en la Sociedad de Inmunología y además, bueno, investigan sobre no sé, yo cuando leí todo eso digo, no puede ser que se investigue eso, nanotecnología en la inmunología y Mariana, algo de la inmunología en el cáncer. Miren, si nosotros tratamos de explicar nomás lo que hacen en el currículum nos va a llevar una hora. Entonces la idea es que No, ni ambas hablar. doctoras, eh, cada uno a su tiempo. Vamos a empezar por el ABC del ABC y todas las preguntas que tengan las escriban que vamos a ver. Y las vamos a leer. Bueno, saludos de Teli, Beatriz Granjeto, Maite, etcétera. Vamos a empezar por el Gracias inicio. Andrés. Bienvenida. Gracias, Sí, te escucho. gracias por la invitación y por No, la presentación. Sí. no, Gracias, Andrés. La verdad que para nosotros es realmente muy lindo estar acá. Yo, como te decía, a veces estoy del otro lado, escuchando los conversatorios que ustedes organizan o las actividades de cine y psicología, y ahora me toca estar de este lado, es raro, pero bueno, ojalá que podamos ayudar a disipar las dudas y las desconfianzas que tiene tanta gente, ¿no? Con el tema este de vacunas.
Sí, lo más Así que bueno. importante es eso, por eso le pusimos mitos y leyendas. Entonces vamos como en la primera. ¿Una vacuna qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo se inventaron? O sea, como el ABC. O sea, yo me vacuno y eso qué produce en mi organismo. Bueno, primero, recordemos que estamos ante un hecho histórico. Para los que hacemos inmunología, estamos en, digamos, en nuestra salsa. Esto que está sucediendo realmente eh, en muchos aspectos apasionante, porque la respuesta que ha dado los inmunólogos para tratar de resolver esta problemática terrible que estamos viviendo ha sido única. Y así que nos lleva todo el tiempo a estar leyendo y estudiando y a tratar de mantenernos al día con la información que cambia todo el tiempo. Pero una vacuna es básicamente un medicamento. Una vacuna es un medicamento que en vez de aplicarse a una persona enferma, para sanarla, para curarla o para aliviar los síntomas, la vacuna se aplica en personas sanas, justamente para prevenir que se enfermen, de enfermedades principalmente infecciosas, ¿no? O sea, la mayoría de las vacunas de las que más historia hay son enfermedades que previenen enfermedades causadas por microorganismos como bacterias, parásitos, principalmente bacterias, y también agentes infecciosos como los virus. Entonces, lo que hace una vacuna, así muy a grandes rasgos, es mimetizar de alguna forma ese agente infeccioso que nos enferma para que nuestro organismo piense que está frente al verdadero causal de la enfermedad y en realidad está enfrentándose a algo que lo mimetiza, que se asemeja, pero que no va a replicar en nuestro cuerpo ni nos va a enfermar. Pero nuestro sistema inmune lo va a ver como extraño y va a comenzar a reaccionar para generar anticuerpos y células que frente a un segundo encuentro contra el verdadero agente infeccioso va a responder ya preparado para que no invada nuestras células y nos cause la enfermedad. No sé, Belkis, si lo querés agregar vos algo más de lo No, que dije. está perfecto. Quizás decir que una vacuna nos puede proteger básicamente de dos cosas. Nos puede proteger de la infección. En ese caso se habla de que la vacuna es esterilizante, es decir, estoy vacunada, me enfrento, por ejemplo, con SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID, y esa vacuna tiene la capacidad de destruir al virus, no me infecto. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la vacuna no prevenga la infección, pero sí disminuye la gravedad de la enfermedad. Es lo que pasa, por ejemplo, con las vacunas para la gripe. En general, las vacunas de la gripe, la persona que está vacunada muchas veces enferma de gripe, pero la gravedad de esa enfermedad es muchísimo menor a que si la persona no estuviera vacunada. Entonces, el rango de protección de una vacuna puede ser variable. Uh-huh. En ¿Sabés dirección a... dónde viene el nombre vacuna? ¿De dónde? Porque cuando se inicia la primera persona que describe el procedimiento para, digamos, aumentar las defensas contra un microorganismo es Jenner, que era un inglés, un médico inglés a mediados de 1700, 1750 más o menos, que él observa que las mujeres que ordeñaban a vacas infectadas con el virus de la viruela bovina o de la vacuna, tenían unas llagas, unas pústulas, similares a la de la viruela, que en ese momento era la peste, o sea, otra que COVID, básicamente, ¿no? Entonces, pero esas mujeres que se enfermaban con la viruela bovina no se infectaban después de la viruela humana. Entonces, lo que él hizo fue un experimento que en este momento sería catalogado como antiético total. Pero lo que él hizo fue a un niñito de 8 años le inoculó material de esas pústulas que tenían las mujeres que ordeñaban las vacas infectadas con virus de bovino. Y posteriormente lo desafió, o sea, el niño se enfermó poquito porque ese es un virus que no enferma a los humanos, enferma a las vacas, pero ese nene tuvo una reacción como la que tenemos nosotros ahora frente a una vacuna,
y después lo desafió con el virus de la viruela humana. Y ahí vio que ese niño se estaba protegido. Y posteriormente lo hizo con sus hijos y lo hizo con un montón de personas. Y ese fue el principio de ahí vino su nombre, ¿no? De que era un procedimiento ligado a un virus de bovino, ligado a las vacas. Y a partir de allí surge la vacuna contra la viruela, que es una enfermedad que gracias a Dios en este momento ya no existe más. Desde 1980 está totalmente eliminada y gracias a esos primeros, digamos, experimentos, ¿no? La vacuna realmente es un hito para la salud pública, junto con el agua potable, con los antibióticos, y las vacunas, bueno, es lo que realmente han dado vuelta a lo que es la salud pública humana, ¿no? No No se te te escuchamos, escucha, yo no te Andrés. escucho. En dirección a eso decía que si nosotros estamos hablando con personas mayores y se produjo semejante aumento de la expectativa de vida, en parte es porque surgieron las vacunas, en parte es porque están los antibióticos, en parte es porque hay tantas condiciones que se fueron mejorando, ¿no? Eh, y en dirección a esto, vos decías que me pareció re bonito que directamente le inyectó ahí el chiquillo, el No tan producto. bonito. Ahora no lo podría Pero la hacer, gracias a anécdota Dios. es buena porque me imagino que todos los procesos a través del cual se aprueba un medicamento, una vacuna, han ido cambiando en 100 años, ¿no? Y en realidad hay experimentos con animales, etcétera. Por eso, para hacerlo breve, o sea, ¿cómo llegamos a esto? Porque el sentido es que las personas confíen un poco más. Y yo creo que cuando uno tiene un poco más de conocimiento, si tiene confianza o desconfianza, está más centrado en lo que sabe que en el temor, porque el temor agita muchos fantasmas, ¿no? Entonces, en una época se decía que esas vacunas que vienen, que las rusas no están aprobadas, que cómo si son tan rápido, ¿cómo se aprueba una vacuna y por qué en esta oportunidad? Porque digo, nunca en la humanidad ha habido tantas personas mayores, por eso es tan letal como para las personas mayores, ¿no? No sé el tamaño o la magnitud de esta pandemia comparado con otras de la historia de la salud o de la enfermedad, pero hoy es más importante y también quizás más importante que tengamos tanto desarrollo tecnológico para acercar tan rápido una vacuna, ¿no? ¿Qué fases tiene? ¿Cómo se logró en menos de un año que ya se esté vacunando en el mundo mucha gente? ¿Cómo es eso? Las vacunas tienen que sufrir un proceso de diferentes pruebas, igual que todos los medicamentos. Primero comienzan las pruebas en fase que se dice preclínica, que son los animales de experimentación, y después en los humanos, que son voluntarios. Es decir, yo no voy por la calle así inyectando a quien se me ocurra, sino que la persona es voluntaria, firma un papel que se llama el consentimiento informado. Bueno, y así, digamos, esas fases en humanos se van escalando en el número de personas, ¿no? Entonces, primero está la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Eso normalmente lleva mucho tiempo, como vos lo dijiste, Andrés, pero este año y en esta pandemia han ocurrido varias cosas que han acelerado este proceso. Una de las cosas que ocurrió es que había muchísimo conocimiento de dos virus que están muy emparentados con el SARS-CoV-2, que se llaman el SARS-1 y el MERS, que son virus que surgieron allá hace unos 20 años y que por suerte no se complicó y no llegamos a tener la pandemia que... Claro, no llegaron acá, estábamos menos conectados, eran más mortales. Bueno, la cosa es que no hubo una pandemia. Y se empezó a trabajar mucho, se empezó a trabajar en vacunas, pero las vacunas no fueron necesarias. Y eso generó muchísimo conocimiento. Entonces, ese es uno de los factores. Es como que no se empezó de cero. Luego, otro de los factores es que se inyectó muchísimo dinero y hubo mucha confluencia entre lo estatal y lo privado. Otro factor es que, como vos decías, Andrés, la tecnología de hoy no es lo mismo a la tecnología de hace 10 o 20 años. O sea, los avances son muchísimos. Y otra cosa que ayudó mucho, sobre todo a que sea muy rápida el ensayo de fase 3,
es que había muchos voluntarios, es decir, todo el mundo se quería anotar, todos querían participar y que además había circulación de virus, porque si no hay circulación de virus, es muy difícil hacer un ensayo. Por eso las fases 3 que comenzaron por allá por julio, agosto, empezaron acá en Sudamérica. ¿Por qué? Porque Europa en ese momento estaba muy tranquilo, estaba todo apaciguado, parecía que todo había pasado. Y acá en Sudamérica empezábamos nosotros a tener muchos casos. Y entonces las primeras etapas de las fases 3 comenzaron acá en Brasil, bueno, después se desarrollaron también en otros países. Es decir, una serie de factores, la burocracia también se disminuyó bastante. Anteriormente había que esperar terminar una fase, presentar los papeles, después la segunda y así. Y acá se aceleró todo y muchas veces se superponían las acciones. Entonces todo esto de alguna manera confluyó a que algo que se demoraba 5 o 10 años, se demorara menos de un año. Además que estábamos en una emergencia sanitaria mundial, entonces muchas de las aprobaciones se hacen, como se denomina, de emergencia, es decir, la fase 3 no estaban, o sea, la fase 3 es la última fase en donde se prueba en miles y miles y miles de voluntarios, la mitad recibe un placebo, o sea, recibe nada, un agüita, digamos, y la otra mitad recibe la vacuna. Lo que se hizo es hacer, a medida que, eso se hace en un grupo muy grande de personas, de 20.000, 30.000 personas. Como estamos en una situación de emergencia, los ensayos de fase 3 fueron presentando resultados parciales de grupos minoritarios que fueron siendo informados a las agencias regulatorias y no se esperó que se terminara todo el ensayo de fase 3. Por ejemplo, algunas vacunas todavía no han terminado. Ninguna. Ni la de Pfizer, ninguna ha terminado la fase 3 que involucra, no sé, 80.000 involuntarios. Y sí se han evaluado y se han analizado los resultados en grupos más pequeños de, no sé, 10.000, 20.000, 40.000, y en función de esos valores se tomó la decisión de aprobar. Y aprobar porque no hay otra cosa, porque se aprueba en función del riesgo-beneficio, porque no hay otra, digamos, no hay cura, no hay terapia, no hay medicamentos. Y en ese sentido, ¿esos ensayos clínicos son antes de la fase 3 o forman parte de esa fase 3? Los ensayos clínicos se hacen en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, pero se va como de a poco. En la fase 1, en general, son 1.000 personas. Se empieza a probar seguridad, dosis. En la fase 2 se escala a 2.000, 3.000 personas. Y ya en la fase 3, más de 10.000 personas. ¿Y esas diferencias son cuantitativas por la cantidad de gente o se va haciendo una mejora de la vacuna, digo? A veces se cambian los protocolos, a veces cuando en realidad es porque uno no puede empezar a inocular a 10.000 personas sin saber si eso va a producir un daño. Entonces por eso se va haciendo escalonado. Pero a veces en la marcha si se ven o si se necesitan modificaciones, se van haciendo modificaciones en las dosis, está bien, en el tiempo. Pero para que lo sepa todo el mundo, por más que no se haya terminado en todas las vacunas esa fase 3, no quiere decir que la gente está expuesta a una peligrosidad, sino que debe cumplir una especie de rango de cantidad de estudios y personas vacunadas como para llegar a ese estándar, ¿no? Porque por ahí dice, estas vacunas no terminaron la fase 3, como diciendo que todos son conejillos de India, ¿no? Eso estaría bueno despejarlo, porque... Sí, eso es muy importante que se tiene que quedar en claro, porque todas las vacunas pasan primero la etapa en animales de experimentación, en donde primero que todo se prueba que la vacuna esté dando una respuesta inmunológica apropiada. Además que proteja, no solamente que dé una respuesta inmune, sino que también proteja después ese animal frente al bicho real, por así decirlo. Entonces, una vez que tenés la fase preclínica o en animales, comenzás toda esta escalada
en donde vas aumentando el número de personas, en donde vas ajustando la dosis y en donde vas monitoreando permanentemente los efectos adversos que puedan suceder. Entonces, eso se va monitoreando permanentemente. Bien, y en función de la... Sí, Becky, perdón, Andrés, ¿sí? no es la primera vez lo que pasa es que, no sé, fue tan mediático en esta pandemia todo, pero no es la primera vez que se aprueba una vacuna en condiciones de emergencia. Ha ocurrido en el 2009 con influenza también, cuando comenzó digamos, la pandemia de influenza. Ocurrió exactamente lo mismo. Bien, la aprobación de emergencia no quita garantías, digamos. O sea, ¿qué garantías tiene la gente de que eso funciona? Que fueron tomadas en sentido de una aprobación de emergencia, pero no es que es una chapuza o que se aprobó así No. rapidito, sino que es un No. protocolo, digamos, el de emergencia. Son protocolos y ustedes los pueden bajar, se puede entrar en la página de la OMS, por ejemplo, o hay distintos links en donde se puede acceder a los protocolos y ahí uno puede ver todo, o sea, la cantidad de personas que entraron en los protocolos, la cantidad de, o sea, los resultados del protocolo, el número de dosis, la vía, si es intramuscular, si no es intramuscular, o sea, todo eso se puede ver. Eso no quiere decir, Andrés, que en la fase ya de uso real o en campo, como decimos nosotros, pueda saltar algo. Y eso ocurre con cualquier medicamento, incluso con los que ya han terminado su fase 3. El ejemplo más claro es lo que pasó con Pfizer. Pfizer tenía una fase 3, digamos, que informa alrededor de 40.000 voluntarios, muy bien hecho el estudio, todo. Y cuando empieza a usarse la vacuna, se comienzan a detectar algunos casos de alergias muy graves que no se habían detectado en la fase 3. Y bueno, eso es porque todas las personas somos distintas. Y bueno, recién eso saltó justamente cuando se comenzó a usar acá. No obstante, fue una alarma y nada más que una alarma porque ahora se está viendo que esos casos en realidad no fueron muchos, pero los 2 primeros días o 3 primeros días que se comienza a aplicar Pfizer y que salta ese problema, la gente se comenzó a asustar. Pero bueno, puede ocurrir que vayan saltando cosas así en el uso de la vida real. Belki, siguiendo lo que vos decías, ¿no? Porque eso, yo trabajo hace muchos años con personas mayores y dicen, no, no me voy a vacunar que la gripe porque si no me enfermo. No, señor, usted no se va a morir de gripe si se vacuna, porque en realidad es eso. Es decir, vamos a evitar que usted se muera, no que se infecte, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, después acá hay varias preguntas como lo de la primera dosis, que ya vamos a entrar, pero ¿qué diferencia hay entre las vacunas que están circulando? Esto que dice la rusa sirve o no, porque creo que acá hay mucho de desconocimiento y la gente opina como si supiera, digamos. Yo no sé ni qué tiene la rusa o qué tiene la china o qué sirve, digamos, cuáles son los principios activos, en qué se diferencian, en qué se parecen unas con otras. Algo que es importante que aclaremos con la terminología que usamos. Nosotros usamos mucho la palabra plataforma. La plataforma esta, la plataforma la otra, AstraZeneca usa esta plataforma, Pfizer usa otra. Plataforma básicamente se refiere a la estrategia que uno utiliza para digamos, ay, no me sale la palabra, para ensamblar el principio activo y administrárselo a la persona que va a recibir esa vacuna. Entonces, los principios activos cambian y lo que tiene de particularidad en esta pandemia es que se ha utilizado y se ha volcado muchos años de desarrollo en tratar de dar una respuesta muy rápida, que es lo que se requirió. Pero por eso es que hay plataformas novedosas que no se estaban usando antes. Pero básicamente, si querés vos ver que conta después bien lo que son los principios activos, pero cuando hablamos de plataforma, estamos hablando de distintas estrategias de administrar ese principio activo. Hay algo que todas las vacunas tienen en común, que se llama, nosotros lo llamamos el antígeno. Ese antígeno es una partecita del microorganismo contra el cual queremos vacunar. O sea, es algo del COVID. La forma en que nosotros
le presentamos o le llevamos o le inyectamos ese antígeno a las distintas personas, se hace con distintas plataformas. Entonces, tenemos las plataformas de RNA, que es la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, las plataformas de adenovirus, y acá hay muchas, por ejemplo, la vacuna de Sputnik V, que es la de origen ruso, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que es la que se desarrolló en Inglaterra, la vacuna de Johnson, que ya fue también aprobada en Estados Unidos. Esas son dos plataformas. Después hay otra plataforma que se llama plataforma a subunidad. Por ahora no hay ninguna que se está usando, pero vienen en camino varias que están bastante... La de Cuba, por ejemplo. La de Cuba es una vacuna a subunidad. Entonces son, digamos, como distintas formas de construir, de armar una vacuna y mostrársela al sistema inmune de la persona que la recibe. Bien. En eso que vamos a ir acercándonos a algo que la mayoría, ¿me escuchan? De las personas mayores están preocupadas. Las vacunas, en este caso, me acuerdo como la hepatitis B, me parece, están divididas en dos dosis, ¿no? Entonces, bueno, ahora se ha vacunado gente de más de 70 años, entonces se encuentran con que hay un aplazamiento del tiempo en el cual se le va a aplicar la segunda dosis. También algunos nos preguntan si efectivamente que pase más tiempo es mejor o peor, porque si ahora se va a vacunar a los de menos de 60, que esa vacuna no va para la gente grande, porque es para la gente más joven. Entonces hay tanta información que me gustaría que vayamos desglosándolo. Vamos primero por las dosis, ¿no? Es decir, ¿por qué se tiene que espaciar? ¿Qué es conveniente? ¿Y qué sucede si pasa un tiempo sin recibirla, la segunda dosis, en términos de cómo está preparado mi cuerpo para el COVID, digamos, para defenderse? En general, claro. En general, todos los esquemas de inmunización, si nos recordamos los esquemas de inmunización clásicos que le aplicamos a nuestros hijos, a los niños, siempre tienen una dosis, dos dosis, después quizás al año, una tercera dosis. Esa segunda y tercera dosis se llaman boosters, o son como que le dan un empujón a la primera dosis, para que la respuesta inmune que comienza a aparecer después de la primera dosis, después de la segunda o de la tercera, es como que salta, y es como que es más fuerte, más potente, más... Pero no significa que después de la primera dosis no se desarrollen anticuerpos o no se desarrolle respuesta inmune. En nuestro país ya hay gente del INVIRS, por ejemplo, en Buenos Aires, o acá mismo en distintas instituciones, en donde se están midiendo los anticuerpos después de una primera dosis. Y se ve que se genera una buena respuesta de anticuerpos que puede proteger a la población y que en el caso de emergencia y de escasez de vacunas en la que estamos, si uno puede aplicar más veces la primera dosis, digamos, a un número más grande de población, puede generarle esa respuesta de anticuerpos a mayor cantidad de personas. Ahora bien, esa estrategia la está llevando a cabo Reino Unido, por ejemplo, la está llevando a cabo Canadá, y lo ideal es los valores en los protocolos, que por ejemplo dice la Sputnik, a los 28 días te aplican la segunda dosis. En el caso de la Sputnik es el tiempo mínimo que uno tiene que esperar para que se le aplique la segunda dosis. Pero se puede se puede espaciar un poco más o dilatar un poco más. Pero no me ponen más riesgo, o sea, es peor antes, digamos, ¿no? O sea, los 28 días antes no se puede. No se puede. Antes no se puede, antes no se puede, antes no se puede. Lo que ha pasado es, yo creo también por esta aceleración que hablábamos al principio, la mayoría de los esquemas de todas estas vacunas que estamos usando son de 21 días o de 28 días. Y creo que eso no es tan común, porque si ustedes van a ver el calendario de vacunas, son pocas las vacunas que se aplican con un intervalo tan corto. Probablemente eso sea también fruto de esta gran aceleración que teníamos, ¿no? Entonces,
aplicar una vacuna antes de los 21 días o 28 días no se puede, pero aplazarla es una muy buena idea. Y lo que se hace muchas veces con la segunda dosis es ayudarle a nuestro cuerpo a desarrollar una respuesta de memoria. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Ayudarle a que dentro de 6 o 7 meses yo siga protegido, ¿eh? Darle esa posibilidad. Memoria inmunológica, no la memoria de la que hablan ellos. Sí. Pero es una memoria también. Sí. Es la memoria Sí, inmunológica. Memoria es memoria, es inmunológica. Esta es la memoria inmunológica. Nuestro sistema inmune recuerda ese primer encuentro con el microorganismo o con el antígeno de la vacuna, lo recuerda y entre el segundo encuentro, ¡pum! Y lo que tiene que quedar claro que la estrategia no es cambiar 2 dosis por una, sino aplazar el tiempo de la segunda dosis, correrlo, diferirlo. Y hay datos bien concretos, por ejemplo, publicados con la vacuna de AstraZeneca, donde se ve, pero muy bien, que funciona mejor si la segunda dosis se aplica a los 3 meses. Bien, eso que estás diciendo, Belki, me parece muy importante. Acá porque se ha sumado otra gente. Y bueno, vamos a aclarar que quienes están en la charla son doctoras en ciencias químicas, de la Sociedad de Inmunología, o sea que están hablando de artículos que se leen todos los días, no es que se están enterando por los medios masivos de comunicación. Entonces, por ejemplo, Graciela dice, bueno, fui vacunada el 1 de febrero y a estas alturas ya debiera, y esto hay que aclararlo mucho y muchas veces, dice, ya debiera estar... eh, vacunada en la segunda dosis, ¿no? Que eso es el turno que le dieron. Pero hay que decirle, dice, y he reclamado en diferentes lugares y hoy no tengo respuesta. Dice, no fue vacunada, ¿podrán ayudarme? O sea, hay que decirle que está parcialmente inmunizada, digamos, ¿no? Que después, aunque llegue más tarde, ese efecto no va a caer, sino que la segunda dosis va a ayudar a que el organismo reconozca eso y la deje como con más, bueno, con más recursos inmunológicos, porque no tiene otra forma de Exactamente, sí. exactamente. Es más, y si Graciela yo no sé con qué vacuna se vacunó, ¿no? Pero si se vacunó con la vacuna de Oxford, AstraZeneca, pero en buena hora que se vacune más lejos, porque eso ya está perfectamente probado científicamente que es mejor aplicarla a los 3 meses. Todo esto es el día a día, ¿eh? Todos los días, todas las mañanas nos levantamos y vamos leyendo cómo las cosas se van acomodando y cómo las cosas van cambiando. Cuando Inglaterra al principio de año dijo, voy a aplicar una sola vacuna de Pfizer y voy a aplicar una sola vacuna de Oxford y la segunda dosis la voy a diferir, todo el mundo se agarraba a la cabeza porque eran había opiniones muy separadas. Hoy en día, como todos han visto que le ha ido muy bien a Inglaterra, casi todos ya aceptan esta idea de diferir la segunda dosis. Bien, para aclararlo, o sea, no es una metodología muy común la de los químicos que hagan como investigación a acción que se hacen en sociología, hacemos en psicología, pero las evidencias de la acción en medio de la pandemia también dan evidencias científicas sobre los modos de proceder, ¿no? Eso es porque por ahí la gente siempre tiene en mente esto que hay un diseño experimental y que antes y después, y bueno, frente a esta cantidad de cosas también se hacen acciones de acción pública en donde la realidad va diciéndolo, ¿no? Absolutamente, Y muy importante eso que le digan, que uno se vaya informando, pero ya hay acciones de salud pública, como por ejemplo decía Belkis en Inglaterra, en donde han tomado esa decisión y la gente ni se ha muerto, ni ha sido más grave, sino que son decisiones que tienen que ver con en relación a costos y beneficios en términos de salud pública, que por ahí escogen universalizar la vacunación y no dar 2 dosis, digamos, a menos cantidad de población, ¿no? O sea, son también decisiones hasta económicas, ¿no? Dice, ahora voy con preguntas de tipo la radio, ¿no? Porque esta me parece que es muy común. Uy, me estás asustando, Andrés, en esa forma. No, yo no. Yo soy una cosa mucho más sencilla. Esta no es cadena 3. Dice,
Dice mi esposa, está bueno esto, no se aplicó la primera dosis. Dice, ¿se puede aplicar la vacuna de la gripe? Eso es muy importante decirlo porque ahora vienen las Ah, vacunas bueno, estacionales de la gente mayor que bueno, también pueden tener gripe. es un Entonces, tema delicado, es ahí está, delicado eso ese. me gustaría, si ¿Qué, ustedes pueden echar luz sobre eso. qué es lo que ocurre? Todos estos ensayos de fase clínica 1, 2 y 3 se hicieron pidiéndole a los voluntarios que no se aplicaran otra vacuna. ¿Mm? Entonces, la experiencia no existe, no sabemos qué puede pasar si se aplica otra vacuna en un tiempo corto. Es probable que no ocurra absolutamente nada, pero lo que se está aconsejando es que no se aplique, o sea, que la vacuna de influenza se separe de la de COVID en 15, al menos en 15 días. Además, porque si uno tiene, digamos, como la vacuna de COVID está en este momento siendo muy observada, cualquiera, hay que seguir muy de cerca todos los efectos adversos, y eso acá en Argentina se está haciendo muy bien, es mejor que no tenga otra aplicación de otra vacuna, para que cualquier efecto adverso que ocurra sea algo limpio, sea algo propio de una o de la otra y no estemos mezclando. Entonces, la vacuna de influenza o la vacuna de neumonía hay que, digamos, separarla 15 días de la vacuna de COVID. Ahora, cada uno tendrá que ver cómo hacer esa estrategia, porque la prioridad es vacunarse para COVID. Está bien, Belkis, pero lo que decían acá que me parece interesante es gente que ya se vacunó con la primera dosis de COVID. Entonces, aprovechando esta espera, que ya ha Sí, pasado los 15 días, perfecto, digo, para sacar perfecto. toda fantasma de peligrosidad, Exacto, ¿no? Como exacto, vos decís, son al menos 15 días de distancia entre una aplicación de una vacuna del COVID, que generalmente la exacto, han recibido, y la otra de la gripe. Y si fuera al exacto. revés, si todavía no se han vacunado del COVID y les toca la de la gripe, la de influenza, tienen que lo mismo espaciar 15 días la del COVID, pero es prioritaria la del COVID por la letalidad, Exacto, digo, ¿no? Para exacto, gente grande. exacto. Además, Mariana, porque influenza está circulando poco. ajá. O sea, eso fue lo del año pasado, no sé qué va a pasar este año. Algo que me parece importante para tranquilizar también es que la Argentina tiene una muy buena dirección de enfermedades inmunoprevenibles que depende del Ministerio de Salud. Está la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que se llama CONAEIN, que se juntan periódicamente y evalúan los planes de inmunizaciones en función de nuestra demografía, los datos epidemiológicos, están permanentemente activos. Y hay otra comisión también que depende de la Dirección General de Prevención de Enfermedades Inmunoprevenibles, que es la CONASEBA, que ahí se registra y permanentemente, casi una vez por semana, ellos permanentemente reciben de todos los vacunatorios, de todos los centros hospitalarios, información sobre cualquier efecto adverso que puedan tener, qué sé yo, fiebre, de dolor de cabeza, mialgia, etc. Y esa comisión, la CONASEBA, evalúa, digamos, todos esos datos que van recibiendo y hacen digamos, un diagnóstico de la situación para ver cuál puede ser causal, si es que hay que investigarlo, porque es un efecto adverso grave y puede ser, digamos, que la vacuna puede ser causa de ese efecto, o si es un efecto, digamos, esperable a la vacuna. Y eso está muy monitoreado, ustedes pueden entrar al Ministerio de Salud de la Nación o al CONASEBA y van a ver todos los informes que salen periódicamente, creo que ya van por el 10º sí, más de 10 informes de seguridad, y la verdad que los efectos adversos que se han receptado son muy, muy clásicos hasta el momento, digamos, mialgia, cefalea, dolor en el brazo y nada más, digamos. Y en ese sentido es muy importante declarar todos los efectos adversos. Claro. Bien, me preguntan acá, ¿qué es el COVAX? ¿Eh? Es un El, gran... el, el COVAX. El COVAX es un gran y utópico proyecto, que es un consorcio que está formado por entidades públicas y privadas. Ustedes deben haber escuchado hablar que la Argentina
tiene que recibir de COVAX como 9 millones de dosis, que le estamos esperando, etcétera. Este consorcio que está liderado por organismos públicos, privados, la OMS, fundaciones filantrópicas, etcétera, tiene la idea de que los gobiernos aporten dinero a ese fondo y que aseguren la equidad de la distribución de las vacunas en todos los países del mundo. Ustedes saben que ahora, en realidad, prácticamente el 80% de las dosis están siendo aplicadas en 10, 15 países, no más. Y hay una gran cantidad de países que no tienen dosis. Y no estamos hablando de población que no es de riesgo, es decir, hay médicos, personal de primera línea en los países de Centroamérica o en los países africanos o en los países del sudeste asiático que no han sido vacunados, y hay quizás adolescentes o en Estados Unidos que sí, por así decirlo. Entonces, lo que asegura ese COVAX es hacer un fondo, como una cooperativa en la que tienen que participar todos los gobiernos para poder lograr la distribución equitativa de las vacunas en todos los países, para lograr un umbral de vacunación que nos asegure, digamos, que la circulación del virus se atenúe y, bueno, se evite la aparición de nuevas variantes, bueno, se vaya terminando de a poco con todo este dramatismo de la pandemia, ¿no? Eso es COVAX. Y está funcionando más o menos, porque hay países que no han aportado. Estados Unidos no aportó, por ejemplo. Es como la conferencia de Kioto, el Fondo Monetario, más o menos quieren regular lo mismo, No, pero tal cual, tal ahora cual. hay una gran Por ejemplo, hay concentración en una gran Europa. campaña. Claro. Hay una gran campaña ahora para la liberación de patentes, por ejemplo. También lo lidera COVAX, y también Médicos Sin Fronteras, etcétera. Médicos Sin Fronteras, todos pidiéndole a y una gran cantidad de científicos, incluso de los países centrales, por así decirlo, solicitando que los laboratorios grandes liberen las patentes, y no solamente liberen las patentes, sino que hagan la transferencia de tecnología que es necesaria para que esas vacunas se desarrollen en otros países. Hay todo un movimiento que se está llevando a cabo por eso, ¿no? Y bueno, otro de las tantas Mariana Oberki, cosas a solucionar. nosotros sabemos que por ahora el porcentaje de gente que se está vacunando en Argentina es muy bajo, ¿no? Es decir, pero no quiere decir que no se haya iniciado. Hay países como México, otros montones, por así, que ni siquiera tienen un inicio, ¿no? Eh, sin que uno haga futurología, ¿no? Pero en principio, en función de la cantidad de gente que se ha contagiado, ¿no? Y en función de la cantidad de personas que se van vacunando, donde se han escogido en general, más allá de algunas excepciones, a las personas de más riesgo, ¿no? ¿Qué perspectivas tenemos, o sea, en el año 21 o 22 de que se vaya desarrollando esa inmunidad de rebaño versus la que causa la infección, digamos, o la de la vacunación? ¿Cómo se pueden combinar eso para disminuir los ratios de infección, digamos, de contagio? Es a mí me resulta difícil esa respuesta, porque hay dos factores que... Perdóname, que aclaremos que es una inmunidad y cuál Sí, no se te escucha, a ver, no se te escucha. Aclaremos antes qué es la inmunidad de rebaño y cuál es la que produce la vacunación, digamos, una por acción de salud y otra por contagio. Inmunidad de rebaño se mide con un porcentaje, es un número. Si ustedes habrán escuchado decir 50, 60, 70. En el caso de esta enfermedad se estima que el número del cual se habla es de un 70%. Es decir, el 70% de las personas tienen que estar vacunadas. Pero volviendo a tu pregunta, es bastante difícil porque hay dos variables. Una es que no sabemos qué posibilidad tenemos de tener o no las dosis. O sea, Argentina tiene compradas las dosis, pero una cosa es tenerlas compradas y otra es tenerlas acá en el país. Y hay otra variable que está dando vuelta que tiene que ver con las variantes que van surgiendo de los virus, y que puede haber alguna sospecha que algunas vacunas no nos protejan totalmente de estas variantes. O sea, es difícil. Yo la verdad que a mí me cuesta dar una respuesta exacta a tu pregunta. No sé, Mariana. No, antes de ir al tema variantes, que puede ser que abramos una gran ventana, una caja de Pandora,
antes de eso quería hablar también, o quería mencionar el tema de la inmunidad de rebaño lograda a través de la vacunación y, digamos, contraponerla con la idea de muchos de que logremos la inmunidad de rebaño a través de la infección y dejarnos que nos infectemos, total, nuestro sistema inmune es fuerte, etc. Eso no es así, porque la inmunidad de rebaño a través de la infección involucra que un 2,5% de la población, que es más o menos el porcentaje de letalidad que estamos teniendo, se muera. Básicamente se muera. Y justamente eso es en el porcentaje de personas de 60 años para arriba. Podemos lograr Eso, la eso inmunidad es de rebaño. importantísimo que lo vuelvas a decir, porque hay un Sí, mito de eso. Si en realidad se deja el laissez-faire de que nos contagiemos, la población claro, más vulnerable, más víctima es la gente grande. O sea que en por realidad supuesto. es la política de salud pública la más importante vacunarse. Por eso hay que Claro, vacunarse, no tenemos otra herramienta en este la momento. gente se No, muere. y el distanciamiento. Mientras no tengamos la vacuna, el distanciamiento, el barbijo, el aire Acciones libre, preventivas. las acciones preventivas no farmacológicas, digamos, pero es falsa la dicotomía esa, bueno, nos infectemos, total, en algún momento nuestro cuerpo va a desarrollar las defensas. Sí, quizás es verdadero para los jóvenes, pero es el costo de vidas humanas que va a tener y el costo a nivel del personal de salud, la recarga de hospitalaria, digamos, va a ser muy alto. Entonces Y, es falsa esa dicotomía y hay que cortarla por lo sano. O sea, la única inmunidad de rebaño que tenemos que lograr es a través de la vacunación. de hecho, lo que dice Mariana ya está probado. O sea, hay países que han ensayado ir a una inmunidad de rebaño con infección y les ha ido muy, pero muy mal. O sea, ya casi es una opción de la cual no Ya deberíamos, está. ya está, ya lo hemos Sí. superado, no deberíamos hablar. Sí, pero por ahí, viste qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero muy buena la Sí. aclaración. ¿Y cómo se regulan las campañas? En nuestro país, ¿cómo se regula la campaña de vacunación? Digo, después porque ahora hay una pregunta y se van a venir vacunas para gente de menos de 60. ¿Cómo se va haciendo una campaña, o sea, de vacunación? ¿Cuál es, en nuestro país por lo menos, ¿no? O sea, después vamos a Eso hablar de es, lo que pregunta la gente, dice acá, dice, ¿cuál sería la razón no política para que haya tanta demora en los envíos de las dosis No, correspondientes? Esa es sí. complicada, pero yo bueno, vamos a eso. La primera puedo es esto, decir una ¿no? cosita nomás, Sí. quizás no sé, Bel, que vos sepas más de eso. Lo que yo sé es lo que he escuchado gente de la Organización Panamericana de Salud, hace poco que tuvimos un webinar en la Sociedad Argentina de Inmuno, porque eso es política de salud pública, nos excede a los inmunólogos que estudiamos la respuesta inmune, si el anticuerpo sube, si el anticuerpo baja. Pero cuando escucho a estas personas, ellos cuentan, y realmente es muy interesante el trabajo que hacen, porque para designar la población objetivo de vacunación, por ejemplo, el principal objetivo en este momento de la vacunación es disminuir la morbimortalidad de la población y alivianar el sistema de salud. Ese es el principal objetivo de la campaña. Y eso se logra con estudios de no solamente epidemiológicos, de ver cómo está circulando el virus, si el virus está circulando de forma comunitaria o en clústeres, sino también con la información demográfica de nuestro país. Argentina es cuarto en cantidad de personas mayores de 60 años en Latinoamérica. O sea, tiene una población de riesgo, digamos, muy alta. Entonces, en función de todos esos datos, que entiendo que hay un sistema en donde hay encuesta permanente a hogares, hay muchos sistemas que la Argentina cuenta con mucha información sobre nuestra demografía y eso permite elaborar una campaña de vacunación en donde se fijan esos grupos prioritarios. Y eso se hace porque la cantidad de dosis de vacunas es limitada, si no, podríamos vacunarnos todos juntos. En ese Tenés sentido, que claro, fijar grupos sí. prioritarios por esas cuestiones, ¿no? En ese sentido, he trabajado muchísimo esta comisión que decía Mariana, que se llama CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunización, que es una comisión que aconseja al Ministerio de Salud y en base a todo lo que decía Mariana, fueron estableciendo los grupos prioritarios. Bien. Una pregunta que es muy común y que acá, no sé, algo mencionaron ustedes. Si una persona ya tuvo COVID, ¿no?
¿tiene que vacunarse? ¿No tiene que vacunarse? ¿Cuánto le dura, por decir así, el efecto de la enfermedad que ya padeció para protegerlo contra un contagio nuevo? ¿Cómo es? Bueno, no, ¿contesto yo, Mariano, vos? No, contesta vos, ¿cuánto dura el efecto? Digo, yo no sé. ¿Cuánto dura la inmunidad de una infección por COVID? No se sabe mucho, pero se estima que es alrededor de 3 o 6 meses. Si una persona se tiene o que sufrió COVID se tiene que vacunar o no, eso también va cambiando. Hoy en día lo que se está haciendo en Argentina es vacunar a las personas que han tenido COVID. Y no les pregunta si tuvieron o no tuvieron COVID. Y las vacunan con una dosis o con 2 dosis. Pero también se está viendo ya en otros países que las personas que han sufrido COVID con una sola dosis, alcanzan la misma inmunidad de las personas vacunadas con las 2 dosis y que no tuvieron COVID. O sea que eso no nos extrañemos si en algún momento hay estas directivas de decir, bueno, la persona que tuvo COVID solamente va a recibir una sola dosis. ¿Por qué? Porque le alcanza la inmunidad. Y con la otra dosis puedo dársela a otra persona que no tuvo COVID. Sí, esos son estudios que también salieron hace poco, fue todo hecho por gente digamos, de CONICET, y que hicieron los estudios compararon los niveles de anticuerpos de las personas infectadas con COVID versus las personas vacunadas, y cómo ya, digamos, las personas infectadas tienen un muy buen nivel de anticuerpos. Lo que sí es importante aclarar que una persona que ha tenido COVID se puede vacunar si tiene el alta médico y la PCR negativa. O sea, una persona mientras está sufriendo COVID no se puede vacunar, ¿no? Tiene que tener un alta médico y una PCR, un alta médico clínico y una PCR negativa. Y en dirección a la vacuna, o sea, hay personas que no puedan recibir la vacuna si está sufriendo el COVID en este momento, ¿no? Pero hay contraindicaciones, es decir, no, usted no tendría que vacunarse porque le haría mal la vacuna, no podría recibir la vacuna. Hay situaciones, y esas situaciones que pueden ser personas con algún tipo de tratamiento o alguna determinada patología, lo que tiene que hacer esa persona es consultar con su médico de cabecera. Y si es un infectólogo, Mejor. mucho mejor, porque los infectólogos manejan muy bien qué persona se puede o no se puede vacunar según la patología que está sufriendo o la medicación que está tomando. ¿Y hay una fase 4 en el cual, en serio lo digo, donde se va siguiendo a las personas, digo, respecto a la seguridad, porque las vacunas estuve leyendo antes de hablar con ustedes que hay como diferentes indicios, la seguridad, la cobertura inmunológica, la eficacia, bueno, diferentes parámetros de eso, ¿no? Es decir, qué tan segura es, qué eficaz, qué amplitud tiene. Bueno, y todo eso se va monitoreando después, porque hay una fase 4, o sea, hay un amor después del amor, una vacuna después, una fase después de la fase. Podríamos decir que es la que estamos transitando, la fase 4. Ajá, ajá. Es el uso de la vacuna en campo y es observar, ver qué pasa cuando ya se están vacunando millones y millones de personas de distintas regiones, de distinto origen genético, de distintas etnias, de distintos incluso hábitos alimentarios, porque posiblemente tanto, digamos, la eficacia no sea exactamente igual, porque las poblaciones no son iguales. Bien, pero la universalización de las medidas de salud pública es la fase 4. O sea, ¿cómo esto que decías vos antes de Inglaterra, o que Canadá decidió poner una sola dosis por ahora? O sea, esos son como las decisiones que se van tomando con información que da la epidemiología más global, digamos, cuando es una mirada más diversa, ¿no? Y en la fase 4 lo que se hace es una vigilancia de los efectos adversos. Y en el caso de estas vacunas, esa vigilancia es más profunda, o sea, se ha agudizado ese proceso
porque justamente son vacunas nuevas. Y se hace a través del mecanismo que ha dicho Mariana, o sea, que el control que se hace día a día de cada dosis aplicada es muy importante. Por eso es muy importante también denunciar todos los efectos adversos. Esto que decían, y vamos, de que va a haber vacunas las que entren, que es para menores de 60, que entonces es vacunas que no sirven para la gente grande porque no los cubren inmunológicamente. ¿Eso es cierto? ¿Es un mito? No es que no A mí de entrada sirvan, me parece un bolazo, pero como no sé, no, yo no soy no es inmunólogo. A No es que ver, no sirvan, es que los protocolos, cuando se hizo el protocolo en fase 3, el grupo en el cual se probó es de una edad determinada, suponete, hasta los 60 años. o sea que la O eficacia está demostrada para ese grupo hasta de los edad. 60. No quiere Y hay que decir que esperar contra a el que otro. se termine de demostrar en un grupo más ampliado. También, por ejemplo, con la Sputnik, en realidad el grupo en el cual se probó en la fase 3 era de edad diversa, hasta más de 60, pero cuando se fueron abriendo, digamos, el ensayo en grupos más pequeños, se evalúa primero, suponete, qué sé yo, de 50 a 60, por decirte un número. Entonces, a medida que se va evaluando y analizando la eficacia en distintos grupos etarios, se va permitiendo y se va probando el uso de la vacuna. Cuando se sepa los resultados de cómo le fue a los grupos de mayor edad, se aplicará o no esa vacuna en grupos de mayor edad. Por eso, son como evidencias de confiabilidad, digamos. Cuanto más Tal evidencias cual, hay, tal cual, tal cual. más No se puede significa que no recomendar. sirva, Sí, sí, no está significa claro. que no sirva. ¿Eh? Sino que se recomienda a la población en general que tenga las mismas características con las que se desarrolló el protocolo, la plataforma en la que mencionaban Exactamente, ustedes. exactamente. Por Por eso tampoco hay ejemplo, muchos menores de 16. Ujú. Todavía hay pocos ensayos clínicos donde tenga resultados en menores de 16 años. Entonces, bueno, también está habiendo, ¿no? Están haciéndose esos estudios y todo eso, pero todavía hasta el momento no. en este sentido es un poco lo que pasa con la vacuna de Sinopharm. Sinopharm, que es una vacuna de origen chino, en este momento en Argentina no se puede usar para mayores de 60. ¿Por qué? Porque el ANMAT todavía no tiene, pero yo creo que en cualquier momento los va a tener, los datos de cómo le fue en fase 3 al grupo mayor de 60 con Sinopharm. Cuando ANMAT disponga de esos datos, los análisis, va a decir se puede o no se puede usar. Bien. Incluso Sinopharm, ya hay 2 o 3 países en el mundo que la están usando en más de 60. Por eso, para O sea decirlo que, con claridad, son decisiones de salud pública, donde lo prudente es que se aplique en esta fase 3, donde se universaliza de alguna forma, cuando haya evidencias empíricas de que fue eficaz en ese grupo de edad, para dejarlo clarísimo, ¿no? ¿Así estaría bien? es Perfecto. así. Bien. Dice, ¿se puede enfermar lo mismo alguien que esté vacunado? Recién dijimos que sí, pero lo más seguro que no se va a morir, digamos que no va a ser tan grave. ¿Eh? Claro. Pero lo más probable es que no tenga ese impacto el virus. Así como hay gente que ha sido asintomática con COVID, esto va a disminuir, digamos, el impacto del virus sobre la persona vacunada. Sí, se puede infectar y yo siempre doy 2 ejemplos. Si una persona se vacuna hoy y en los 15 días, en los 14, 13 días que siguen, en algún momento está en un contacto con una persona positiva, en un lugar cerrado, sin protección, es muy probable que se enferme. ¿Y qué pasó? ¿La vacuna falló? No. Hay que darle un tiempo al cuerpo para que desarrolle una inmunidad. Las vacunas necesitan unos 15 días. Entonces, tenemos que darle un tiempo. De ahí la recomendación a las personas mayores que se vacunen y se sigan cuidando igual para no Digamos, exponerse al obvio. virus. Ujú. Esa es una situación. La otra situación es que las vacunas en la fase 3, que es una fase teórica también, no es la aplicación a campo, tienen una eficacia que es muy alta, ¿no? Escuchamos 90%, 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un grupo de personas que se pueden infectar. Si la vacuna tiene una eficacia de 90, Un en 100 10%. personas, 10 personas se pueden infectar.
pero yo les aseguro que esas 10 personas que se van a infectar, van a tener una... después de tener la dosis y haber esperado los 15 días, no se van a morir. O sea, probablemente tengan sintomatología, pero esa vacuna protege de la muerte, ¿no? Bien, Y de la eso es hospitalización. importante decirlo Y de la porque... hospitalización también, sí. ¿Cómo, Mariana? Y de la hospitalización también, ha Tal bajado cual. muchísimo también la hospitalización. Sí, pero eso es muy importante decirlo, sobre todo para la gente mayor, porque además ha sido un miedo real, ¿no? Que el miedo a Obvio, enfermarse y a ¿sí? morirse, no es una cuestión psicológica el temor acá, No, sino no, no, es que que es real. efectivamente la acción de vacunarse, o sea, nos protege de tener ingresos hospitalarios, de morirnos, y también hay que decirlo que las personas vacunadas, su probabilidad de contagiar a otro es cero, Baja. digamos, baja, no sé si es cero, pero No, baja no, no Todavía es no se cero, no, probado, no, no no, es no, cero, todavía no, no 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 se es es cero, cero. probado. baja significativamente también, ¿no? Sí, sí. Y Ah, en ese sentido, al momento, la persona vacunada no tiene que andar así por la vida sin barbijos y sin cuidarse. O sea, hay que seguir cuidándose, al menos hasta que lleguemos a la famosa inmunidad de rebaño. claro. Bueno, acá había algunas preguntas que han hecho, la verdad que les agradezco porque ha sido tan claro. ¿Qué pasa si uno ignora que está cursando la enfermedad y se vacuna y no hay que ir con síntomas, en principio? No hay que Eso lo cosita, dice no pasa nada, nunca vacunarse cuando uno está con síntomas. Eso es tal cual. como de cajón. O sea, si usted tiene fiebre, dolor Aparte que muscular, si tenés síntomas, guardate, claro. ¿Eh? guardate en tu Eh, casa. y bueno, otra que me parece que es como el inicio, cuando uno le explican que existen los huéspedes, ¿no? Dice, ¿por qué algunas personas tienen las reacciones propias del COVID y otras que no reaccionan? Nada, que no tienen nada, ¿no? Ese es todo un tema que nos está desvelando a todos los inmunólogos y se puede explicar de un montón de formas. Hay factores, hay consorcios que están estudiando la parte genética. Muchísimo tiene que ver el sistema inmune en los adultos mayores. El sistema inmunológico en los adultos mayores es diferente al sistema inmunológico de los jóvenes y de los niños. Tiene características que lo hacen propicio a desarrollar la COVID severa. O sea, la edad es como es el factor predominante, de riesgo predominante. También hay estudios en que hay varones, los varones sufren más la COVID severa que las mujeres, hay factores genéticos, o sea, hay una serie de factores que hacen que las personas tengan más riesgo de contraer la COVID severa que otras. Las comorbilidades, ¿eh? Eso es otro de los estudios que está bastante claro, los estudios demográficos en la Argentina se sabe muy bien cuáles son las comorbilidades más frecuentes en nuestra población, la diabetes, la hipertensión, esas son todas comorbilidades que son riesgos. Entonces, y hay cuestiones que no se sabe todavía por qué los niños, hay muchas hipótesis, ¿no? Pero ¿por qué los niños no se enferman de forma severa o solamente un muy pequeño porcentaje de niños padecen una COVID severa? ¿Qué tiene que ver con la Es hormona del otra. crecimiento? ¿Qué tiene que ver? No, no, tienen cuestiones, son cuestiones de cómo se une el virus a sus epitelios, digamos, y sobre todo su sistema inmune. Tienen un sistema inmune que anda mucho, Potente. mucho mejor. Es más naive en muchas cosas, vamos a decirlo así. Bueno, acá dice muchísimas gracias Andrés por esta charla muy clara y profesional, hacía mucha falta. Excelente las dos doctoras, Ay, excelente la exposición gracias, de ambas gracias. doctoras. Sí, la verdad que yo les agradezco muchísimo porque sé que son cosas sumamente complejas que si uno entra en detalle no puede no entender la población en general. Yo entendí todo, me considero un parámetro medio. Bueno, pero La ¿Eh? próxima, ¿Eh? nosotros te preguntamos a vos, A ver si Andrés. que entendí. ¿Eh? Pero en principio que vacunarse está súper bien, vacunarse cuando uno tiene síntomas no. Es la medida de salud pública más importante en esta y en todas las epidemias que ha habido, ¿no? Las personas exacto. mayores recuerdan la polio. ¿Eh? La Que se polio, saquen todas exacto. esas ideas absurdas de que si es China, que si es rusa por el comunismo que dice que terminó hace tiempo, ¿no? Que, y Puedo estar, mostrar te puedo mostrar un cuadro sí, que me encanta, es de sí, 1700, de la época de sí, Jenner, que sí, muestra el sí, sí. miedo de la población.
Sí, sí, mostrar. Bueno, voy a Es presentarla, decir, a una ver si puedo presentar. cantidad de mitos que solamente hacen que la gente dude sobre una política pública que ha cambiado la demografía del mundo, que es vacunarse, ¿no? Tal cual, a ver si la A ver encuentro. qué nos va a mostrar Mariana. ¡Wow! Esta me A ver, encanta, no sé si se ve. Ah, ¿Se ve? sí, 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 sí. sí. Este es un grabado que es del año 1780 más o menos, en donde muestran a Jenner, que es el señor que yo les contaba que este, administraba sustancias que extraía de las pústulas de las personas que estaban enfermas con viruela de la vaca, Ajá. en personas Salían toros. para protegerlos después de la viruela humana que causaba estragos. Y en esa época, ya fíjense el miedo, no sé si alcanzan a ver, Le salían vaquitas por la ya se nariz. pensaba Ah, que las personas adquirían caracteres vacunos, ¿ven? sí, Les sí. salían vacas por todos lados, fíjense, no sé si Sí, alcanzan a sí, ver se acá, o ven, sea se que ven toritos. los miedos por las vacunas siempre existieron, son lógicos, yo creo que hay que explicar, hay que tratar de entender, hay que informarse, hay que estudiar mucho, y bueno, tuvimos estos miedos de volvernos vacas, pero gracias a esto se erradicó, se eliminó la viruela del mundo, y la polio está a punto de ser erradicada, ¿no? Belki, vos sabes más de polio, pero este, creo Sí, que hay que... y mil cosas que no dijimos, ¿no? De Elkin Patarroyo, que fue un colombiano que generó la vacuna contra la malaria, o sea, tantas cosas que la gente desconoce de Latinoamérica que han hecho aportes en el último siglo. Así que Exacto. yo no tengo palabras para agradecer a los inmunólogos que nos ayuden a vivir Inmunolocos, mejor. dicen. ¿Ah? Bueno, ¿Eh? los inmunolocos nos dicen, pero bueno, sí, Está bien. Un poco de locura también les viene un bien. poquito, un ¿Eh? poquito. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Belki, no, gracias a vos. Mariana, ha sido un placer. Gracias a la Sociedad de Inmunología. Bueno, ojalá, yo deseo que en la universidad haga muchas acciones de extensión explicando estas cosas, qué sé yo, porque creo que los universitarios tenemos un rol que es muy importante para la comunidad. Absolutamente. Así que a ustedes como colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, les agradezco muy mucho. ¿Eh? Y a Bueno, la audiencia también, que voy a poner así, chum, finalizar el video en vivo. La próxima que vamos a tener es con la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, que es una persona mayor, la doctora Krauchik. Gracias por ah, compartir. Debemos seguir hablando de la vacuna, insistir para que la divulgación y la educación para la salud gane la batalla cultural. ¿Mm? por Muy bien. supuesto, sí, Gracias, sí. Bueno, muy nosotros desde lo que claras e podamos ayudar siempre interesantes las estamos. explicaciones. Tantos chochos, che. Bueno, menos mal, teníamos miedo nosotros. ¿Por qué? Si Y porque es son... un área que nada que ver con lo que ustedes normalmente hacen, qué sé yo. Pero yo creo que en ese sentido digo, los académicos tienen que tomar la posta, porque si no lo toman alguna Obvio, gente que sí, habla desde un sentido totalmente, sí, sí, común o de la ignorancia o del sí, sí, que sí, dirán que produce mucha confusión. Bueno, sí. gracias, todos les dicen gracias, gracias, gracias a los tres, excelente, excelente, muy interesantes las explicaciones, muy claras, gracias, gracias. Ah, Bueno, así que menos con mal. eso los dejamos. Muchas gracias. Listo. Finalizamos en vivo y ahí la saludo a ustedes por el Meet. Bueno, muchas Bueno, gracias, lleno de gracias. Chao, bueno, chao. menos mal. Buenas Un tardes. placer, gracias. Finalizar. Che, bárbaro salió finalizar.